Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo poder reunirnos una vez más por estos medios. Doy gracias al Señor por sus vidas. Doy gracias al Señor porque nos ha colocado en esta fecha de la historia. Vamos a levantar una pequeña oración. Señor Jesús, a ti sea la gloria y la honra por toda la eternidad, Padre. Hoy, Señor, estamos delante de ti. Queremos atender a tu llamado, Padre. Señor, háblanos que tus hijos escuchamos. Señor, abre el espíritu de mis hermanos. Abre su corazón. Provócanos, Padre. Te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria y la honra por toda la eternidad, Padre. Amén. Hermanos, pues vamos a dar inicio a la palabra del día de hoy. Estuve meditando en la semana acerca de la palabra que fluyó el domingo pasado. ¿Recuerdan el título? ¿Qué hacer con la revelación? ¿Qué hacer con la revelación? A veces quisiéramos, híjole, no tener revelación para que no nos metan aprietos, pero pues ya la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Esto nos pone en una situación muy controversial. Nuestro hermano Isaac nos leía Hebreos 1:1, donde dice la palabra: debido a que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas formas, a los antiguos por medio de los profetas y a nosotros por medio del Hijo, vemos que todos en algún momento, nuestros padres, nuestros abuelos, han escuchado la voz de Dios. Todos hemos escuchado la voz de Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hemos hecho ante tal llamado? Vamos a ver, por un lado, cómo Dios les habló a los antiguos y por un lado, cómo nos habla a nosotros. A los antiguos fue por los profetas, a nosotros por medio del Hijo. Amén. Hoy el título de la palabra se llama Ley y Gracia. Amén, amados hermanos, ley y gracia. Sin profundizar tanto en la ley, solo quiero resaltar algunas de las características que ésta tiene. Por un lado, su intención es revelar y mostrarnos el pecado, ya que sin conciencia de pecado, jamás buscaríamos el perdón. Entonces, hermanos, la ley no solo nos revela nuestra condición, nos da la forma, o sea, nos enseña cómo encontrar justificación por medio de Cristo. En la misma ley no hay justificación. La justificación la encontramos en Cristo. Romanos 4:15 nos dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Porque la gracia de nuestro Señor sobra y abunda. Amén. La ley revela la corrupción irremediable del hombre. Muestra lo impotente y lo incapaz que es para el mismo hombre salvarse a sí mismo. La ley fue dada para revelar el pecado, mas no tiene la capacidad de removerlo. La ley nos lleva a Cristo. La ley exige justicia, pero al mismo tiempo no es capaz de proveer justicia. Así que ella lo único que hace es preparar el camino al Evangelio. Leamos Job 5:18. Dice la palabra así: porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Hasta aquí, mis amados hermanos, espero
que puedan ir entendiendo lo que Dios quiere transmitirnos. Como les decía, me quedó en el corazón la pregunta, ¿qué vamos a hacer con la revelación? ¿Qué vamos a hacer con la revelación? ¿Saben? Cuando nosotros vemos la revelación de Dios, o cuando escuchamos la palabra de Dios y no la atendemos, pareciera que nosotros tenemos mejores planes o mejores ocupaciones que los planes y ocupaciones que el Señor nos propone. Esto, mis amados hermanos, nos pone en un tema crucial. Aquí la respuesta al Evangelio no resulta en un tema intelectual. Nosotros no podemos excusarnos diciéndole al Señor, ups, es que entendí mal. No, hermanos, la realidad es que no queremos doblegar nuestra voluntad al Señor. Hoy hay un problema en el mundo. Las personas que están sin Cristo no es porque no quieran entenderlo o no es porque no puedan entenderlo. La realidad es que no les conviene entenderlo. Y no les conviene entenderlo porque se tendría que doblegar su voluntad a una voluntad que no es la propia. Eso le quita al hombre el poder ser dioses de sus propias vidas. Estamos atravesando, hermanos, por un problema moral en nuestro corazón. No es un problema intelectual, no es un problema de que a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló. Me pone a temblar la afirmación de que Dios ha hablado al hombre de muchas formas y en todos los tiempos. Me pone a temblar porque sin duda Dios me ha hablado y algunas veces estuve distraído. Hay ocasiones que me pasa en el trabajo donde me llaman y me dicen, oye, no hiciste tal cosa. Y yo, no, nunca me dijiste. Y cuando me dicen, oye, el día lunes a las 4 de la tarde te mandé un correo. Y yo voy a revisar mis correos del día lunes a las 4 de la tarde. Y veo que está un correo que recibí y no atendí. Híjole, me preocupa. Si voy el lunes a las 4 de la tarde y dicho correo no está, me puedo justificar porque, pues no, o sea, si no me dijeron, no soy culpable de nada. Dios nos ha hablado de muchas formas y todo el tiempo. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a la ley. Hubo un tiempo donde Dios le habló a su pueblo, hermanos. Él le decía, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y el pueblo no quiso obedecer. Ellos cerraron su corazón. Y Dios levantó a un hombre llamado Nabucodonosor. Ese hombre fue terrible. Pero Dios fue quien lo levantó. Nabucodonosor, hermanos, arrasó con Jerusalén. Esos tiempos narran los historiadores que fueron los más terribles que ha tenido Israel en su historia. Jeremías, hermanos, tenía la labor de llamar al arrepentimiento al reino de Judá. Y le decía al pueblo que se volvieran a Dios, pero el pueblo no le hacía caso. Él profetizó que serían conquistados por los caldeos si no volvían el corazón a Dios. Este profeta solo tenía 17 años cuando Dios lo llamó. Él tenía una lucha interna por lo que acontecería al pueblo. Él les suplicaba que lo escucharan. Muchos le han dicho que es el profeta llorón. Imagínense ustedes hablar y que no les hagan caso. Él lloró lágrimas de tristeza, pues él sabía lo que pasaría. Hermanos, hoy me sigo haciendo esa misma pregunta, esa pregunta sigue haciendo eco en mi corazón. ¿Qué vamos a hacer con la revelación? ¿La seguiremos ignorando? Qué terrible fue para este profeta ver con sus propios ojos la desolación. Cuando leemos el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1 y 2,
nos describe la terrible situación que está viviendo el pueblo. El profeta podía observar a las personas morir y a otras cómo se las llevaban en esclavitud. El libro de Lamentaciones nos muestra cómo la humanidad procesa el dolor. Cómo la humanidad ante un momento de dolor muchas veces se cuestiona si las promesas de Dios son reales, si son verdaderas. Estoy seguro que recientemente todos hemos enfrentado un momento de dolor, ya sea por muerte, por falta de economía o por enfermedad. Y estoy seguro porque estamos casi a 2 años de pandemia. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, hermanos, la lamentación, el capítulo 1 se enfoca en el dolor y la vergüenza de una mujer llamada Señora Sión. Se personifica a la ciudad de Israel como una viuda. Ella está sola, devastada y sin consuelo de nadie. Ella se lamenta con el Señor, pues muestra lo desolada que está. Tú puedes ser una persona viuda o un viudo, pero está rodeado de familia o está rodeado de amigos. Esta mujer estaba sola. En el capítulo 2 habla de la caída de Jerusalén a causa de no entender su llamado. ¿Qué vamos a hacer con la palabra? ¿Atenderlo o no atenderlo? Ellos no lo atendieron. Y aquí el resultado fue la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios no es un enojo ocasional. Tenemos un Dios que es lento para la ira. Pero en la justicia de Dios, hermanos, Dios permitió que se levantara un hombre llamado Nabucodonosor y conquistara Jerusalén. Qué terrible situación para este pueblo. En el capítulo 3 de Lamentaciones me impresiona. Vamos a leer el libro de Lamentaciones del 3, el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 26. Y me impresiona por la actitud que toma el profeta. Porque muchas veces cuando damos la palabra o cuando le decimos a alguien que se arrepienta de sus pecados, es fácil desde nuestra posición decirle y criticarlo, y cuando viene el juicio decirle, te lo dije. Pero aquí cuando llegó el juicio, hermanos, en el capítulo 3, el profeta interioriza todo lo que le está pasando al pueblo. Este libro no se le atribuye directamente a Jeremías, pero por la forma de escritura y todo, están pegados los libros, creemos que lo escribió Jeremías. El capítulo 1 dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿El enojo de quién, hermanos? ¿De Nabucodonosor? No, el enojo de Dios. Se podrá enojar el presidente, se podrá enojar un diputado, se podrá enojar un regidor, un senador. Y la verdad es que no temblaríamos. Pero si se enoja Dios con nosotros. Decía el profeta, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, el enojo de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y removió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no podía salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró sus oídos a mi oración. ¿Les ha pasado esto, que se sienten solos? ¿Que sienten que si oran Dios cerró sus oídos y no escucha? Esto le pasaba al profeta. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como un oso que acecha, como un león en escondrijos.
Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljiba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Qué terrible, hermanos, pensar, sentir que tu alma se aleja de la paz. De día y de noche no encontrar paz. Dice, me olvidé del bien, me olvidé de las cosas buenas. En casi 2 años de pandemia, hermanos, hemos disfrutado la compañía de algún hermano, de nuestra familia. Hemos comido rico. No nos hemos olvidado del bien. El 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Se me acabaron las fuerzas y se acabó mi esperanza en Jehová. Este profeta estaba viendo un momento terrible. Terrible. ¿Saben? Me pregunto si él era malo. Si este profeta fue malo como para que todo esto le pasara. Porque el hombre en su interior piensa que él es bueno y merece cosas buenas, o que no es tan malo y merece cosas no tan malas. Y a veces nos preguntamos por qué nos pasan las cosas. Sigamos con la lectura. En el 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero hermanos, aquí viene lo bueno. La palabra de Dios. Vean cómo este profeta habla. Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Esto recapacitaré en mi corazón. No va a recapacitar lo que le pasó del verso 1 al 20. Vemos que le fue muy mal. Nosotros los días jueves tenemos un discipulado y veíamos qué es recapacitar o arrepentirse. Y era un cambio de actitud. Aquí el profeta está diciendo, esto recapacitaré. Vamos a ver cómo cambia este profeta de actitud, porque él se sentía desolado. Su esperanza en Dios se acabó. Vamos a ver cómo recapacita. Dice, recapacitaré, por tanto esperaré. El verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, hoy si estás escuchando palabra de Dios es por la misericordia de Jehová. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, nunca decayeron sus misericordias. Al día de hoy hay hermanos que me escuchan, que han gozado de salud, no se han enfermado. Y hay otros que me escuchan, que aún en medio del dolor, en medio del contagio, porque ya lo vivieron, pudieron reconocer que la misericordia de Dios no faltó. El profeta dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿En qué vamos a recapacitar? ¿En lo malo que estamos viendo? No, debemos de recapacitar en lo bueno que es Dios. El 24 dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, me encanta la reacción del profeta. Después de la queja, viene la reflexión. En esto meditaré, en que Dios es bueno. Hermanos, debemos reconocer que en medio del dolor, en medio de lo que hasta el día de hoy hemos vivido, lo que nos está pasando,
Debemos de meditar en esto, en que la misericordia de Dios no decayó. Por un lado, el enemigo quiere vendar tus ojos para que tú no puedas reconocer la misericordia de Dios. El enemigo sería feliz si nosotros solo somos capaces de ver lo que nuestros ojos físicos ven. Pero mis hermanos, en esto recapacitaremos, en que Dios es bueno. Nuestros problemas, nuestros dolores, aún la misma muerte no puede cambiar la verdad de que Dios es bueno. Dios es bueno. En esto hay que meditar, en que Dios es bueno. Dejemos de meditar en la economía, dejemos de meditar en la filosofía, dejemos de meditar en la inclusión. Debemos de meditar en esto, en que Dios es bueno. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¡Wow, hermanos! Esto es increíble, esta declaración. Dice el profeta, dijo mi alma. Lo anterior que escuchamos también lo había dicho el alma. El alma es la que sufre, la que se duele, la que dice, ay, es que no me saludó, ay, es que me vio mal. Por eso es que la palabra nos recomienda y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Porque nuestra alma, hermanos, siempre entra en conflicto. Siempre es la que o está muy contenta o está muy triste. Pero aquí el profeta dice, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanos, esperaremos en Dios, en el Dios de nuestra salvación. Ya estamos por terminar. Y para recapitular, recordemos, no hay quien diga que no conoce la palabra de Dios. A los antiguos les habló por medio de los profetas. Y como decía nuestro hermano Isaac, ¿qué haremos con la revelación? Unos optan por ignorarla, pero ignorarla no quiere decir que no pasó. Hoy se ha puesto de moda una frase que si no me acuerdo no pasó. Pero hay otros que la obedecen. En lo que respecta al pueblo de Dios, no obedecieron. Por eso Dios permitió que Nabucodonosor actuara. Nabucodonosor no era la persona a la que se le tenía que temer, sino a Dios. A ese Dios que es lento para la ira y abundante en misericordia. Pero que Él permitió esto. Hoy en nuestros tiempos permitió el COVID. Y este COVID también es permitido por Dios. Pero no es para que le temamos al COVID. A lo que hay que temer es a Dios. A Él hay que temerle y darle gloria. Pero después de la tormenta viene la calma. Dicen, después de la ley viene la gracia. ¿Recuerdan? Él hace la llaga, Él hace la herida y Él la cura. La ley nos mostró lo corrupto del hombre y nos pone en una situación de extrema urgencia de obtener salvación. La salvación que se ofrece, hermanos, es gratuita a través de la promesa que es en Cristo Jesús. Para nosotros la instrucción viene de Cristo Jesús. Y quiero que leamos la enseñanza de Jesús. Amén, porque a los antiguos les habló por los profetas, pero a nosotros nos habló por Cristo. Vamos a la palabra, ahora en el Antiguo Testamento. Mateo 21, del 28 al 32. Por título lleva Parábola de los dos hijos. Y dice así, verso 28. Pero, ¿qué os parece? Hubo un hombre que tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentéis después para creerle? A ambos hijos les dice, ve hoy a trabajar a mi viña. No les dice, ¿te gustaría ir a trabajar a mi viña? O si tienes tiempo, ¿puedes ir a trabajar a mi viña? No, hermanos. Aquí hay una instrucción clara. Pero uno puede obedecer o desobedecer. Este padre, hermanos, tiene una característica. Es un padre justo porque a ambos hijos les da la misma instrucción. Hoy, mis hermanos, estamos viviendo un tiempo de crisis que no necesariamente es una crisis económica o sanitaria. Hoy estamos viviendo en una crisis de autoridad. Es difícil que un padre pueda darle una instrucción a uno de sus hijos por miedo a traumatizar a su hijo. Hay muchos puntos de vista en cómo criar a los hijos. Que el fin parece bueno, pero no necesariamente lo es. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Hoy hay muchas corrientes de pensamiento y por no mencionar las más grotescas, mencionaré una que luce bien o aparenta estar bien. La crianza respetuosa. A veces le prestamos más oído a este tipo de corrientes de pensamiento que a la enseñanza de la palabra. A los hijos no se le puede decir, tiende tu cama porque los puedes traumar. Imagina decirles que barran la banqueta y peor aún, que barran la banqueta del vecino. No, los vas a traumar. Hermanos, debemos de tomar nuestra responsabilidad. Los padres deben de tomar la responsabilidad de sus hijos. La autoridad y la obediencia al día de hoy pareciera que son valores en extinción. Hermanos, debemos someternos a nuestras autoridades. Normalmente no nos sometemos porque cada quien tiene sus propios intereses. El primer hijo dijo, no quiero. Como ya lo había comentado, el problema no es que no entendamos instrucción o no entendamos la palabra. El problema está en que no queremos alinearnos a la voluntad de Dios. El primer hijo dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Me encanta que siempre Dios nos da esa oportunidad de arrepentirnos y alinearnos a la voluntad del Padre. Este hijo volvió en sí. Se dio cuenta a quién le había dicho que no. Hermanos, este primer hijo me representa. O no sé si a ustedes, pero a mí también me ha pasado que a la primera digo que no, pero cuando recapacito de quién me da la instrucción, pues ahí estoy. Todo hijo de Dios pasa por esta experiencia. Todos los que hemos creído a Cristo, sin duda alguna hemos pasado por arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, sin la fe de Cristo, esto no puede ser arrepentimiento. Es solamente un remordimiento o quizá es un reproche personal. Muchos dicen, ¿cómo es que pude fallar? Yo que soy tan bueno, yo que soy tan cuidadoso, ¿cómo es posible que me haya equivocado? Los hombres por lo regular tienen un alto concepto en sí mismos, así que sienten que no pueden fallar. El hombre, hermanos, no acepta que se ha equivocado. El arrepentimiento no debe estar enfocado en nosotros. El arrepentimiento está enfocado en la santidad de Dios. Porque es solo cuando vemos la santidad de Dios que nosotros logramos un arrepentimiento genuino. Cuando los hijos no obedecen, deberíamos de actuar como el título de este mensaje: ley y gracia. Hermanos,
Sin duda duele darle la ley a nuestros hijos. Pero si la ley no es predicada, nunca necesitarán a Cristo. Tiene que dolernos una muela para que vayamos al dentista. Tiene que doler la herida para que anhelemos que sea sanada. El segundo hijo, yo le llamo el que da bien. Dijo a su padre, sí, pero no fue. ¿Cuántas veces hemos dicho que sí, pero no somos coherentes? Estos son los que no dan fruto. Son los que da bien. Y siempre dicen que sí, pero brillan por su ausencia. La pregunta de Jesús fue, ¿quién obedeció a su padre? Y ellos dijeron, el primero. Hermanos, debemos tener en nuestros labios ley y gracia, para que nuestros hijos y nosotros mismos, que en otro tiempo dijimos que no, podamos proceder al arrepentimiento. Por un lado, la ley prepara el camino para la llegada de la gracia. Juan el Bautista es lo que hizo, generar esa necesidad de salvación, exponiendo el pecado. El pecado que hay en el hombre. La ley produce conciencia de pecado. Por mucho tiempo yo no entendía por qué él hace la llaga y él mismo la cura. Hoy reconozco que no podemos ser un vaso nuevo si el alfarero no lo rompe. Hoy es tiempo de atender al llamado. Hoy es tiempo de doblegar nuestra voluntad a Él. Él no solo es nuestro Salvador, Él debe de ser nuestro Señor y Padre. Y a un Padre, hermano, se le obedece. Mis hermanos, antes nosotros fuimos esclavos al pecado. Y Cristo pagó la deuda por nosotros. ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no amarle? Si ya no somos esclavos al pecado porque alguien compró la deuda, pasaríamos a ser esclavos de Cristo. Pero en su amor no se limita. Su amor no se queda ahí. Hoy por su espíritu de adopción, hermanos, nosotros pasamos de ser esclavos a hijos. ¿Se imaginan? La ley demostró que soy esclavo del pecado. Pero por gracia Él pagó mi deuda para ser su esclavo. Pero ahora nos da la posición mayor. Nos hace hijos. ¿Qué tenemos que hacer como hijos? ¿Preocuparnos de nuestra salvación? No, hermanos, eso es un asunto resuelto. Hoy nuestro rol como hijos es, si fallamos, arrepentirnos, buscar la comunión con el Padre. Y sí, como decía el profeta Jeremías, en esto meditaré. La vida no gira en torno a mí, la vida gira en torno a Dios. En esto meditaré. Dios es bueno. Dios es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Mis amados hermanos, que Dios les guarde y que Dios les bendiga.